Bienvenidos al Punto con Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Vivienda, de Agua Potable, ex ministro del Interior, presidente del Senado, una larga trayectoria de servicio al país. Bienvenido, doctor Vargas Lleras, qué gusto tenerlo por aquí. Gracias, doctor Juan, buenas noches. He visto que ha estado dedicado a lanzar documentos con contenidos de propuestas de gobierno, de Estado, frente a los temas más delicados. Me han llegado dos: nuestra política económica y tributaria y nuestra política de salud, y está calientico el documento de seguridad. ¿Qué dicen? Germán Vargas Lleras va a hacer una reforma tributaria profunda. ¿En qué consiste? Bueno, Juan, empiezo por agradecerle esta invitación. Duré 7 meses aislado, dedicado a preparar 25 documentos de política pública. Uno preguntaba, ¿dónde está Germán Vargas Lleras? Y decían, no, está encerrado allá con unos sabios que están escribiendo unos documentos. Es verdad, estuve en la Fundación Carlos Lleras en cuarentena, 7 meses. Y como le digo, ya terminé de elaborar 25 políticas públicas sobre los más diversos temas. Cero carreta, con temas muy puntuales, cada uno. ¿Quiénes le ayudaron para cada centenares documento? De personas. Cada uno contiene diagnóstico, estrategias, propuestas para llegar al cumplimiento de objetivos. Como usted se da cuenta, iniciamos la presentación de los mismos por los temas macroeconómicos y tributarios. Lo hicimos la semana anterior en Bucaramanga, que es un piloto de desarrollo muy importante en los temas de la salud, por los avances que ha tenido en materia de infraestructura, en investigación, por la calidad de sus profesionales. Y precisamente hoy lancé esta mañana en Medellín el documento de seguridad ciudadana. Vamos a los contenidos, que son muy importantes. Los empresarios en Colombia y los ciudadanos se quejan por lo que ha ocurrido en materia tributaria. Un gran desorden, cada año hay una nueva reforma, la gente dice cada vez gastan más y cada vez nos clavan más. ¿En qué se diferencia la propuesta de Germán Vargas Lleras de lo que ha venido sucediendo en Colombia? Bueno, mire, déjeme empezar por decirle que usted tiene razón. 56 reformas al estatuto tributario ha aprobado el Congreso en los últimos 30 años. 56, casi 2 por año. Casi 2 por año. Eso ha creado mucha inestabilidad, que en Colombia se vive en todos los frentes, en lo jurídico y también en lo tributario. Yo creo que este año la factura de las 2 últimas reformas tributarias la estamos pagando. No en vano. Estamos en niveles de crecimiento del 1.5, 1.6. Muy precarios. No, eso para este país es franca recesión. Esta reforma pretende dar un timonazo a todo lo que ha venido ocurriendo en años recientes, en donde usted es bien testigo de que siempre grabamos a los mismos, las empresas, los grandes contribuyentes y también a los asalariados. Y este camino no nos ha conducido sino a un bajo crecimiento, a un déficit fiscal sin precedentes. Este año fue del 4% sobre el Producto Interno Bruto. Ya no un endeudamiento interno y externo como nunca lo habíamos tenido. El endeudamiento del Estado colombiano ya llega a 490 billones de pesos y representa un 54.9 sobre el Producto Interno Bruto. De manera que yo he oído algunas críticas a este programa, pero el camino cierto para perder la calificación de la deuda nacional en el exterior es seguir por este sendero. Claro, Nuestra capacidad de endeudamiento ya llegó a sus límites, el déficit fiscal a sus límites. Esta receta no ha conducido a nada bueno. No hay más cupo de crédito, no hay más manera cupo de fiscal bajar el déficit. Y a la gente no le pueden cobrar más. Y en la medida en que no crezcamos, pues esto no se resolverá. La gente, mire, y usted el documento plantea bajar
los impuestos. Sí, pero mire, el documento que usted tiene ahí reproduce una tabla del Banco Mundial que coincide con la del informe Doing Business. Estamos en el muy deshonroso puesto 165 entre 167 Desastroso. países evaluados. Tenemos una tasa impositiva Estoy buscando sobre la las tabla, aquí está. utilidades. Una tasa impositiva que ya llega al 69.5%. Es prácticamente confiscatoria. En un país que, escúcheme Aquí bien, la tengo, aquí está tiene la tabla. 16 tratados de libre comercio hoy suscritos. Estamos compitiendo con países como Chile, con un 30% de tasa impositiva, Perú, 40%, y así podríamos enumerar el conjunto de los países. En América Latina, solo Argentina tiene una tasa de tributación más alta y Macri está en camino de reformar esa situación. El promedio de los países de América Latina y el Caribe en materia tributaria es del 42%. Y el promedio de la OCDE, o sea, los países europeos, los países más desarrollados, también rodea esa cifra. Al selecto club al que pretendemos entrar. Entonces, este es el camino. ¿Cómo ha perdido de competitividad la industria? Y es que es imposible Mire, que ahí la gente también meta su plata para invertir en Colombia si los impuestos se llevan. Ahí pongo esa varios tajada. ejemplos de un distribuidor de carros, de un almacén grande superficie, de cómo los impuestos que tenemos en Colombia son confiscatorios. Y escúcheme esto, y esto ha pasado también la factura. En los últimos años, 10.000 colombianos han renunciado a su nacionalidad o se han ido a situar como sujetos fiscales a terceros países. Y me imagino que eso tiene una condición adicional, que son 10.000 colombianos que tributaban altas Pues son altas 10.000 sumas, colombianos muy cuyos ricos. patrimonios oscilan entre $200.000 y $500 millones. O sea, por subir tanto nuestros impuestos, de esas personas ya percibimos cero porque Sí. cambiaron de residencia Eso fiscal. ya no declaran renta en Colombia. Y detrás de ellos, lo que es más grave, ha venido también un éxodo de empresas y de industrias. Empresas como BAT, Michelin, Prismacolor, para citarle algunos ejemplos, han preferido situarse en México, en Perú, llevarse sus plantas y mandarnos producto terminado. Y aquí, mientras tanto, se pierde empleo. Documento número 2, No, pero nuestra política usted me de salud. preguntaba algo que no le he contestado. 5 líneas Usted de la me dijo reforma tributaria. que iba a bajar unos impuestos. No podemos seguir grabando los patrimonios. Mucho menos cuando en los Estados Unidos pasó ya en la Cámara una reforma que reduce al 20% el impuesto de renta en los Estados Unidos, que reduce al 5% el impuesto sucesoral, que es la gran talanquera, que evita muchas veces que extranjeros lleguen a los Estados Unidos, y reduce al 5% la repatriación de capitales. Imagínense. Y aquí nosotros pensando cada día en seguir incrementando impuestos. 5 ideas fuerza que contiene la reforma. No más impuesto al patrimonio. No solo porque evitemos que se vuelva a imponer el impuesto a la riqueza, sino porque proponemos la eliminación de la renta presuntiva, que es un gravamen indirecto o directo al patrimonio. No más impuesto de patrimonio, renta del no 30% presuntiva. para Renta. competir con los países que hoy son directamente nuestros émulos, nuestros competidores directos. Cuarto, el impuesto al sector agrícola para proyectos agroindustriales, siguiendo el modelo peruano, que tan buen resultado ha dado, 10%. Ahora, los que inviertan en el campo, en agroindustria, tienen una tasa menor. 10% por 30 años. Así lo hicieron en Perú y triplicaron sus exportaciones en un periodo no mayor a 3 años. ¿Y en evasión? Bueno, eso es la zanahoria, pero también hay algo de garrote. Mire, es increíble que el Estado colombiano haya sido incapaz de adelantar una adecuada gestión en la vía. Estrategias. Llevamos 12 años hablando de la factura electrónica
Los países que la han implementado Han han logrado logrado sustancialmente reducir la sustancialmente el evasión, ¿es recaudo. cierto? Y aquí seguimos pasándonos la pelota del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Comercio. Y esta es la hora que no se ha abierto la licitación. La factura electrónica además es un mecanismo de financiación para las pequeñas empresas muy importante. No hemos hecho nada en materia de evasión. Con que solo recuperáramos el 20% en los primeros años de los 80 billones de pesos que se dejan de percibir, estaríamos cubriendo Ahí son el faltante. 16 billones. Estaríamos cubriendo el faltante de esta reforma. Adicionalmente, es necesario avanzar, doctor Lozano, en sancionar a quienes siguen alterando sus sistemas contables Sanciones dolosamente. Y 1 millón de intervenciones, que es el plan de choque que tenemos previsto adelantar. Usted lleva todos estos meses estudiando sus documentos y aquí los productores nos van acelerando, que el tiempo en televisión pasa rápido, entonces lo tengo yo que acelerar. Porque sé que aquí hay mucho trabajo, pero tengo que preguntarle por salud. ¿Qué está proponiendo Germán Vargas Lleras en salud? ¿Cuál es la médula de la propuesta en salud? Bueno, si bien formalmente hemos avanzado en materia de coberturas, recuerde usted lo que era la prestación del servicio hace ya algunas décadas. Si bien formalmente hoy el 98% de los colombianos tiene algún sistema de cobertura y en la ley se establece que el régimen subsidiado prestará los mismos servicios que el régimen contributivo, en la práctica eso no es así. El régimen subsidiado no presta igual atención, ni oportuna, ni de igual calidad. Entre otras cosas porque hay un desfase en los presupuestos que la nación coloca del 13%. Entonces no podemos exigir que el régimen subsidiado se equipare al régimen contributivo. Hay una trampa del aseguramiento, digamos, la gente ese es 100% asegurados, pero a la hora de exigir servicio de buena calidad no hay recursos. Bueno, la primera propuesta es convertir en realidad que todo colombiano que hoy está asegurado en el uno o en el otro goce de igual calidad en la prestación de los servicios. Segundo, en materia de políticas públicas, yo señalaría que hoy, desafortunadamente, hemos venido cargando una deuda del sistema, y eso es el Estado y en algunos casos de las compañías aseguradoras, con todo el conjunto de hospitales públicos y privados del país, que ya suma 8 billones de pesos, 4.2 en el régimen subsidiado y la diferencia en el régimen contributivo. Es imposible que los hospitales de Colombia sigan con una cartera que no les ha sido pagada de miles y miles de millones de pesos y les sigamos exigiendo que sigan prestando un servicio, porque eso es imposible, o que dejen o que le paguen oportunamente a los médicos. Me le tengo que ir para el tema de seguridad, para que no se nos vaya a quedar por fuera. Déjame darle tres ideas fuerzas sobre el tema de salud. Una, vamos a remunerar a los médicos residentes, que hoy no tienen a pagar bien a los médicos residentes. Un tema que sé que le va a gustar mucho. Usted, Juan, reconoce que en el régimen subsidiado no hay licencia de maternidad. Así es. Es importantísimo establecerla en tiempo Correcto. y en dinero. Y en el régimen contributivo hacerla extensivo al beneficiario. Usted que fue autor de la Ley María sabe a lo que me refiero. Extraordinario. ¿Cómo es posible que las mujeres en Colombia que están en el régimen subsidiado, que no tienen empleo formal, no tengan licencia de maternidad? Extraordinario. Una adicional. Tenemos que formar en los próximos 4 años 5.000 nuevos especialistas. Hoy el país carece de ese servicio. Le pregunto por el tema de seguridad. A usted en su trayectoria se le ha reconocido como un hombre especializado en asuntos de seguridad. Yo recuerdo además en los temas de defensa nacional, usted fue el primero en haber denunciado campamentos de las FARC, hizo unos debates memorables en el Congreso. ¿Qué está proponiendo Germán Vargas en materia de seguridad? Algunos indicadores en materia de seguridad han perdido fuerzas. El secuestro, sin duda, qué alivio que hayamos superado este flagelo. Pero hoy la inseguridad se está viviendo con mucho rigor, principalmente en 5 ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Barranquilla.
De manera que el 45% de los delitos en materia de seguridad ciudadana tienen lugar en estas ciudades. Pero los problemas de seguridad son muy complejos y el tiempo apremia. Es necesario que la Fiscalía también se apersone mucho más de este tema. A los delincuentes los estamos capturando, pero en virtud de las normas del Código de Procedimiento es que los y de cogen la carencia y los sueltan. Porque no los judicializan. Entonces, es necesario traer a Colombia e incorporar, por duras que sean, varias propuestas. La reincidencia tiene que ser un factor que evite la excarcelación y que sea tenido en cuenta en el momento de tasar la pena. El reincidente no va a tener el beneficio de que lo devuelven para su casa 24 horas después. Porque es que el reincidente hoy lo sueltan a las 2 horas. Reincidentes. Sistema penitenciario. Tenemos que establecer un sistema penitenciario para que los delincuentes no sigan al frente de sus estructuras criminales en las cárceles. Se meten a la cárcel y desde allá despachan. Bueno, entonces eso contempla un régimen penitenciario de máxima seguridad, restringiendo derechos para evitar que mucho delincuente siga desde las cárceles cometiendo fechorías. Esa propuesta también implica la liquidación del IMPEC. Y óigame bien, será una dirección adscrita a la Policía Nacional y solo entrarán a ser guardias quienes pasen adecuadamente unos exámenes. Policía. También estamos planteando una reforma al Estatuto de Policía para incorporar a los mejores hombres. Estamos hablando de temas como la redefinición de los hoy cuadrantes para que los polígonos sean distintos. Estamos incorporando tecnologías. Es necesario que 24 horas las subestaciones cuenten con personal adecuado en materia de fiscalías para judicializar a los delincuentes. Estamos también hablando del microtráfico, que se ha vuelto un factor que genera muchos otros delitos. Estamos hablando de inimputabilidad de los menores para que no sigan siendo usados en las redes de distribución del narcotráfico. El tiempo se nos acaba. El tiempo se nos acaba. Entonces, invíteme en próxima oportunidad. Allá atrás hay unos productores diciéndome que se nos ha acabado, pero le quiero decir una cosa. Hoy alcanzamos a mirar 3 temas. Será muy importante poder ver los demás. Aquí estará invitado y creo que lo fundamental es que se puedan discutir estas propuestas como un aporte al debate político. Bueno, mil gracias a los... ¿Está listo para ser presidente de la República, doctor doctor Vargas Lleras? Yo a lo largo de toda mi vida he demostrado que lo que digo, lo hago. Cuando fui ministro de Vivienda, nadie creyó que eso fuera posible y lo logramos. Cuando estuve a cargo de las responsabilidades de la infraestructura en Colombia, lo logramos. Cero carreta. Usted me hizo hoy una invitación para venir el jueves a tener aquí en este programa y con usted el primero de los debates en los que participé. Ojalá los invitados a ese programa acepten, y si eso es así, nos estaríamos viendo este jueves. En Zona Franca, ha dicho el doctor Germán Vargas Lleras, acepto mi primer debate con Sergio Fajardo. En Zona Franca, esperemos que se pueda así dar. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias.